Damos gracias al Señor, Dios le bendiga nuevamente a través de la radio, a través del 89.3, la voz profética, para compartir juntos un día más en la bendición de Dios, un día más en la comunión del Espíritu Santo de Dios, a través de la radio, a través de las redes sociales, a través de la página de la radio. Usted se puede conectar a través de la FM, el 89.3, la voz profética, sino a través de distintas redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube. Usted puede buscar ahí la página de la radio y se puede conectar para compartir juntos, en armonía, dice la Biblia. Qué bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía, dice la Biblia. Mire qué tremendo, juntos y en armonía, a través de la radio, a través de la bendición de Dios, a través de la comunión, mientras usted está disfrutando en su hogar, con su familia, con sus hijos, mientras está trabajando, quizás está en su negocio o quizás está llegando a su casa, para la gloria de Jesucristo. Conectarse a la radio y compartir la bendición de Dios juntamente con todos aquellos que están caminando el camino de la fe, el camino del Evangelio, el camino santo de Jesucristo, poniendo la confianza, la esperanza todos los días en Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Oígalo bien, el único que al día que usted cierre sus ojos en esta vida terrenal y su corazón dé su último latido, el único que lo puede llevar a la vida eterna, a la morada eterna, hacia el reino de Dios y su justicia. Mire qué tremendo, solamente Jesucristo, solamente Él puede aliviar toda la dificultad que pueda tener en su casa, en su familia, aliviar el dolor, el sufrimiento en su casa, el sufrimiento en su vida. Óigalo bien, solamente Jesucristo puede sacar todos los problemas que tenemos cada día. Cada día el ser humano tiene un nuevo problema, porque cada día el diablo se preocupa y se mueve con distintas artimañas, con distintos argumentos, distintas trampas que le pone al hombre y a la mujer para hacerlo caer, para hacerlo llevar por un camino de tiniebla, un camino de muerte, que dice la Biblia. Qué tremendo, ¿no? Un camino de sufrimiento, un camino de dolor, de enfermedad. Pero para esto vino Jesucristo, óigalo bien, para salvarte de todos estos problemas, porque para eso está Jesucristo. Todo el que invocar el nombre de Jesucristo será salvo, dice la Biblia. Todo el que invocar su nombre. Mire qué tremendo, invocando el nombre de Jesucristo, invocando el nombre del Hijo de Dios, en el momento la mano de Dios se mueve. En el momento el Espíritu Santo de Dios comienza a hacer la obra que Dios le mandó a hacer. Guiar a todo aquel que cree en Él. Guiar a todo aquel que invoca su nombre, que busca su rostro. Qué tremendo, ¿no? El que invocar el nombre de Jesucristo será salvo. Algo tremendo, algo extraordinario. Algo que en cualquier lugar de este mundo, en cualquier lugar donde se encuentre el hombre y la mujer, puede invocar el nombre de Jesucristo, y en el momento los santos ángeles de Dios que están para servir a nuestro Dios en la tierra y en el cielo, óigalo bien, porque los santos ángeles no solamente están en el cielo, están en la tierra, con nosotros, con la iglesia de Jesucristo, con los hombres de Dios, con las mujeres de Dios, hombres y mujeres de fe, óigalo bien, hombres y mujeres que le creen a la palabra de Dios, que confían en Él, que confían en su palabra, que han puesto su palabra en el corazón y que cada día con la esperanza firme en Jesucristo luchamos todos los días para atravesar un día más, una jornada más delante de Él y llegar a aquella morada eterna que Jesucristo nos ha preparado. Óigalo bien, Él mismo te ha preparado un lugar en su reino. Mire qué tremendo, en esa ciudad gloriosa, no hecha de manos de hombre, dice la Biblia, no hecha por manos de humanas, sino por el poder de Dios, el poder del Padre eterno, nuestro Dios. Y están preparadas esas bodas del Cordero para todos aquellos que quieran ir, para todos aquellos que quieran ser partícipe y pertenecer al reino de los cielos de acuerdo a lo que dice la Biblia, recibiendo a Jesucristo, recibiendo al Hijo de Dios en tu corazón, en tu vida, en tu familia, abriéndole la puerta de tu hogar a Jesucristo, óigalo bien, por la fe, por la palabra de Dios,
por el poder de Dios, óigalo bien. Y en el momento Jesucristo, como dice la Biblia, Él lo dijo, vendré y me manifestaré a vosotros. Se va a manifestar en tu vida, te va a empezar a guiar, te va a empezar a sanar, porque lo primero que hizo Jesucristo, después que salió de los 40 días y 40 noches de ayuno, óigalo bien, comenzó a hacer milagros, dice la Biblia, libro de San Lucas, leer, búsquelo ahí. Comenzó a hacer milagros, dice la Biblia, después que sometió sus emociones, sus sentimientos terrenales, carnales, sus ansiedades, sometió su vida terrenal en 40 días y 40 noches. Salió lleno del poder de Dios, lo dice la Biblia, y volvió en el poder del Espíritu, dice. Mire qué tremendo, lleno del poder de Dios, lleno de la gloria de Dios, y comenzó a hacer milagros. Es lo que Jesucristo quiere que nosotros sigamos haciendo, porque lo dijo Jesucristo, óigalo bien, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago las hará también, y mayores hará, porque yo voy al Padre. Mire qué tremendo, las obras que hizo Jesucristo. Y las obras que hizo Jesucristo no fueron edificios terrenales, óigalo bien, no fueron estructuras terrenales, edificios o torres terrenales. Las obras que hizo Jesucristo fueron sanidad y milagros, liberación, prodigios y maravillas en el hombre y la mujer. Lo puede leer en la Biblia, léalo. En ningún momento Jesucristo apiló ladrillos. En ningún momento Jesucristo construyó un templo terrenal, construyó un templo espiritual en el propio cuerpo. Óigalo bien, lo dice la Biblia. Jesucristo le dijo a los discípulos cuando se le mostraban esas enormes construcciones y templos y cuantas otras cosas que había hecho Salomón en aquel entonces con su riqueza, los hijos de Israel, mire qué tremendo, y se vanagloriaban de esas cosas terrenales, materiales, de fundamentos terrenales. Y Jesucristo le dijo, yo en 3 días voy a derribar y en 3 días construiré uno nuevo. Se quedaron totalmente atónitos, ni sabían lo que estaban pensando, porque no entendían lo que Jesucristo estaba hablando. Y Jesucristo hablaba de su propio cuerpo, óigalo bien. En 3 días, 3 días tuvo Jesucristo muerto, 3 días, óigalo bien. Y el templo hablaba del templo de su propio cuerpo, del cuerpo carnal y terrenal a un cuerpo de gloria. Y al 3er día se levantó con ese nuevo templo. Por eso cada uno de nosotros, óigalo bien, usted es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Templo y morada de Jesucristo. Templo y morada del Padre eterno nuestro Dios. Óigalo bien, lo dice la Biblia. Léalo, búsquelo. Tome un tiempo para leer la Biblia para que usted pueda llenar su corazón de fe, llenar su corazón de gozo y alegría, llenar su corazón de todas las bendiciones que Jesucristo tiene para su vida, para su familia, para sus hijos, porque es para todo aquel que le cree, dice la Biblia. No es como algunas religiones que solamente uno solo lee el libro y los demás todos ahí. Mire qué tremendo. Uno solo lee el libro, pero después los demás todos. Jesucristo vino para todos. Para tu vida, para tus hijos, para tus nietos, para tus bisnietos, para todos aquellos que le creen, para todos aquellos que le reciben, que le aceptan como único y suficiente Salvador. Oígalo bien, Jesucristo, y confesarlo con nuestra boca, creer con nuestro corazón, de toda verdad. Oígalo bien, y confesarlo con nuestra boca, en todo lugar. Jesucristo, el Hijo de Dios, el que tiene el poder para cambiar tu vida, el que tiene el poder para cambiar a tus hijos, el que tiene la autoridad para someter toda locura del hombre y de la mujer. Óigalo bien, hay mucha gente que ha pasado por eso, por experiencias de temor, de pánico, de miedo. Solamente Jesucristo puede dar seguridad, solamente Jesucristo puede dar paz en el alma, paz verdadera, la paz que te hace caminar tranquilo, que te hace caminar en
en esta vida terrenal, sin la preocupación de lo que está ocurriendo, óigalo bien, porque Jesucristo nos enseñó todo esto. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo Jesús, y vas a hallar descanso para tu alma. Manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para tu alma. Va a hallar descanso cuando uno entienda la palabra de Dios, que hay que dejar que Jesucristo se ocupe de todo lo que nosotros necesitamos. Solamente tenemos que orar, solamente tenemos que alabar su nombre, solamente tenemos que predicar el Evangelio de Jesucristo y dejarle el resultado a nuestro Dios, óigalo bien, dejarle el resultado a Jesucristo, porque Él es el que tiene el poder para que el milagro en tu cuerpo sea una realidad, para que la sanidad en tu cuerpo sea una realidad, óigalo bien. Jesucristo tiene el poder para sacar toda enfermedad del cuerpo del hombre, de la mujer, aún de la naturaleza terrenal, de los animales, de las plantas, de la tierra, del suelo, de los mares, de los peces, de las aves, de los cielos. Mire qué tremendo. El poder de Dios, como lo hizo en otro tiempo, y está plasmada en esta obra literaria, la cual es la Biblia. Usted puede leer y puede experimentar distintos testimonios, y ahí Dios le va a confirmar si es real o no es real. Porque en el momento que usted empiece a clamar a Dios, en el momento que usted empiece a hablar con Jesucristo, a invocar su nombre, en el momento Él se va a manifestar a tu vida, se va a manifestar a tu familia, a tu hogar, y entonces todas las cosas van a cambiar. Todo eso que el diablo ha desordenado, todo eso que el diablo ha herido, destruido en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, Dios lo va a restaurar. Óigalo bien. Dios puede restaurar la vida del hombre y de la mujer. Puede darle vida 10 veces, 100 veces si quiere. Levantarlo de entre los muertos, dice la Biblia. Hay testimonios tremendos que habla de que el poder de Dios puede crear al hombre cuantas veces quiera, le puede dar vida. Hay un testimonio tremendo en el libro del profeta Ezequiel. Habla de un valle de huesos secos, de mucho tiempo. Seco en extremo, dice la Biblia. Léalo. Búsquelo en el libro de Ezequiel, profeta Ezequiel. Que llevaban mucho tiempo todos apilados ahí, amontonados, porque en aquel entonces las guerras se libraban en distintos lugares y a los muertos los apilaban y los dejaban todo tirado ahí, al aire libre. Y el poder de Dios, óigalo bien, el Espíritu de Dios llevó al profeta Ezequiel y le mostró todo ese valle. Mire qué tremendo. Y en la comunión de este profeta con Dios, Dios le iba hablando, le iba diciendo si estos huesos vivirán. Hasta que Dios le dio la orden al profeta que los huesos se revivan y comenzó a un gran estruendo. Mire qué tremendo. Dice que cada hueso se unió con su hueso. Mire qué tremendo. Mire, si Dios no conoce tu cuerpo, si Dios no conoce los huesos que tiene el hombre y la mujer, cada parte de tu cuerpo, cada parte de tu cerebro, cada parte de tus órganos vitales, Dios conoce al hombre y a la mujer, porque Él ha creado esta humanidad, óigalo bien, cada hueso con su hueso. Mire qué tremendo. Es algo tremendo. Si nos ponemos a pensar, dice que había una multitud de huesos, y Dios no se equivoca. Quiere decir que a cada cuerpo le dio su propio hueso, y dice que subió carne, piel, y de repente había un ejército de pie, dice la Biblia, léalo, pero no tenían vida. Mire qué tremendo. Y de repente sopló el Espíritu de Dios, le dio la orden a través del profeta, y esos muertos revivieron. Así que si Dios quiere darte vida en esta vida terrenal, la puede dar 10 veces, 100 veces si quiere Dios. Pero esta vida terrenal tiene un problema, que esta vida terrenal es mortal, que este cuerpo físico no es el que va a entrar al reino de los cielos. Óigalo bien, que el único cuerpo que va a entrar al reino de los cielos es el cuerpo de gloria que está dentro de ti, tu alma, tu ser interior, santificado, lavado por la sangre de Jesucristo, santificado, lavado por la palabra de Dios, por el poder de Dios. Óigalo bien, de nada sirve tener un cuerpo físico sano si tu alma se está pudriendo por el pecado que mora en tu vida. Óigalo bien.
¿De qué le sirve al hombre tener la juventud, la fuerza, la energía terrenal si por dentro está muerto? Lo dice la Biblia. Sepulcro blanqueado. Por fuera, físicamente, terrenalmente, todo muy lindo. Todos bien vestidos. Todos bien maquillados. Pero por dentro están muertos. Lo dice la palabra de Dios. Léalo, libro de Apocalipsis. Léalo para que usted entienda que lo que hay que trabajar es para el ser interior de cada uno de nosotros, no para las cosas terrenales, no para este mundo, no para lo que se va a quedar en este mundo. Óigalo bien, preocúpese por su alma, preocúpese por su ser interior, porque cada día sea santificada su alma, se lave en la sangre de Jesucristo, se lave por las aguas del Espíritu Santo, el agua de vida. Lo dice la Biblia. Y entonces, ese templo que Jesucristo dice en su palabra va a estar lleno de gloria, lleno de amor, lleno de poder, porque ahí habita Jesucristo, en el corazón del hombre y de la mujer, en el ser interior del hombre y de la mujer, donde se confiesa la fe en la palabra de Dios, donde se confiesa la fe en Jesucristo, donde se confiesa el amor hacia Dios. Ahí está la verdadera obra de Jesucristo. La verdadera obra de nuestro Dios, óigalo bien. De nada sirve que usted sea joven y sea lindo, se maquille, se peine bien y se vista bien y se ponga unos buenos calzados y tenga auto y tenga todo lo que usted quiera tener terrenalmente, si no sirve para nada. Todo eso no sirve, óigalo bien. Preocúpese por amontonar tesoros en el reino de los cielos, óigalo bien. Lo dice la Biblia. Haced tesoros en el reino de los cielos, porque ciertamente no sabemos cuándo vamos a partir de este mundo. Nadie sabe cuándo es la hora de que tenga que partir, de que sus ojos se cierren y su corazón dé su último latido y tenga que partir de este mundo. Y que no te agarre descuidado, que no te agarre en desobediencia, que no te agarre en falta, que no te agarre en la inmundicia del pecado de este mundo. Vamos a compartir una alabanza para la gloria del Señor. Damos gracias al Señor y seguimos en este día a través de la radio, a través del 89.3, la voz profética, compartiendo las alabanzas, compartiendo la bendición de Dios a través de todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo cuando Dios nos hace reflexionar en qué tenemos que poner nuestra energía de vida. Óigalo bien, nuestra energía de vida mientras estamos viviendo en esta vida terrenal, nuestra fuerza, nuestro esfuerzo de todos los días en nuestro ser interior. Óigalo bien, tratar de que nuestra alma comience a limpiarse todos los días, comience a formarse como un hijo o como una hija de Dios. Óigalo bien, llenar de la presencia de Dios nuestro ser interior, llenar de la presencia de Dios nuestro corazón, para que esté agradado delante de Dios, porque solo los puros de corazón verán a Dios, dice la Biblia. Mire qué tremendo, ahí está el secreto para todos aquellos que quieran el día de mañana, cuando tengan que partir, les toque partir de este mundo, quieran entrar a la morada eterna, limpiar nuestro corazón, santificar nuestro corazón, limpiarnos, purificarnos, cada día esforzarnos porque la palabra de Dios haga morada en nuestro ser interior, óigalo bien, y Jesucristo se manifieste, y Jesucristo esté ahí dentro de tu vida, cada día haciéndote saber que estás en el camino correcto, que estás haciendo bien. Óigalo bien, porque hay mucha gente que hace cosas y no sabe lo que está haciendo. Hay gente que está trabajando para lo terrenal, se esfuerza, se sacrifican y de repente están perdiendo lo que realmente vale la pena, el alma. Porque el alma en el alma es donde está la obra de Dios, en tu alma, en tu ser interior. Óigalo bien, Por eso es importante predicar la palabra de Dios, para que la palabra de Dios entre en el corazón del hombre y de la mujer y pueda empezar a construir la iglesia de Jesucristo, la cual no está terrenalmente, óigalo bien, no es un ladrillo terrenal, no es material convencional terrenal. La iglesia de Jesucristo es el ser humano, óigalo bien, el hombre y la mujer de fe, el hombre y la mujer que ha aceptado a Jesucristo, que ha recibido a Jesucristo, es la iglesia de Jesucristo, óigalo bien, porque ahí es donde mora Jesucristo. Lo demás es congregación terrenal. Lo demás es necesario, óigalo bien,
pero eso viene por añadidura. Una vez que nosotros logramos llenarnos de Jesucristo, entonces Dios empieza a derramar bendición material, bendición económica, bendición financiera, sobre todos aquellos que necesitan para llevar esta vida terrenal y sobrellevar todos los problemas económicos, terrenales, óigalo bien, y esperar fielmente a Jesucristo. Fielmente ese momento que usted tenga que cerrar sus ojos y su corazón de su último suspiro, y en el momento usted pueda encontrarse con Jesucristo del otro lado, encontrarse con Jesucristo, su Salvador, su Redentor, y lo lleve a la morada eterna, aquella morada eterna que está preparada para ti, para tus hijos, para tu familia, para tus nietos, para tus bisnietos, óigalo bien, para toda tu descendencia, la morada eterna en el reino de Dios y su justicia, óigalo bien, y preocúpese cada día de llenar su vida, de llenar sus pensamientos, de su mente, llenarla de meditación de la palabra de Dios, de meditación de las cosas de Dios. Y entonces usted va a ver que todas las bendiciones van a ir por dentro. Y luego Dios va a derramar todo lo que le haga falta terrenalmente para su vida terrenal. Porque nada falta a los que aman a Dios, dice la Biblia. No tienen falta de ningún bien, lo dice la palabra de Dios, léalo. Nada te va a faltar. Porque Dios se va a encargar de darte todas las bendiciones que necesitas si realmente tu corazón está en Jesucristo. Si realmente tu corazón está fundado sobre el Evangelio de Jesucristo, no sobre las cosas terrenales. Porque hay mucha gente que ha puesto el fundamento sobre las cosas terrenales. Que si tenés bendición material, estás en la voluntad de Dios. Estás allá arriba. Estás ya casi entrando al reino de los cielos. Y la Biblia a mí me dice que eso es un error. Óigalo bien. Porque grandes reyes como el rey Ciro, el ungido de Dios, óigalo bien, que era un pagano, era un idólatra, era un rey del imperio persa, pero Dios lo ungió con poder, lo tomó por su mano derecha, lo dice la Biblia, léalo, libro del profeta Isaías, y dice que lo ungió para sus propósitos, pero era un vaso de deshonra, óigalo bien, no era un vaso de honra, era un rey pagano que sirvió a los propósitos de Dios. Pero no era un rey santo, no era un rey consagrado, no era un rey que Dios había elegido para que sea un hijo de él, un vaso de honra. Mire qué tremendo, por eso Dios habla del vaso de honra y del vaso de deshonra. El vaso de deshonra es aquel que Dios utiliza para sus fines y propósitos, para cumplir sus planes sobre este mundo. Cualquier persona puede ser usado. Nabucodonosor fue usado por Dios. Faraón fue usado por Dios. Dios le reveló a Faraón en el tiempo en que José estaba en la cárcel, estaba en el calabozo, y Dios le habló a Faraón y tuvo que traer al hombre de Dios. Y el hombre de Dios estaba en la cárcel, óigalo bien, no tenía nada. Estaba privado de su libertad. Un hombre despojado de todo, arrancado de su familia. Mire qué tremendo. En una tierra que no conocía. En una cultura totalmente diferente a la que él se había criado. Pero estaba lleno del poder de Dios, porque era un vaso de honra. Pero no tenía nada terrenalmente. Y Faraón era el rey del imperio egipcio. Uno de los imperios más grandes que hubo y gloriosos que hubo. Que hasta el día de hoy están encontrando cosas tremendas. Debajo de las pirámides y de cuántas otras ruinas que tiene el imperio egipcio. Que dejó aquel imperio glorioso de los faraones. Y de repente el hombre de Dios tenía el poder de interpretar sueños, enigmas y todas las cosas que Dios revelaba. Y Dios le habló a Faraón. Mire qué tremendo. Pero Faraón era un rey idólatra. Era un vaso de deshonra. Óigalo bien. No porque Dios te dé bendición material, no porque Dios te llene de bendición económica y te dé todas las cosas terrenalmente, signifique que ya estás entrando al reino de los cielos, a la vida eterna. Óigalo bien, para que usted entienda que tiene que preocuparse por su vida interior, por su alma, por su corazón, por agradarle a Dios por nuestro ser interior, y luego lo demás es añadidura en su vida, en su familia, en su hogar. Mire qué tremendo, ¿eh? Y allá estaba Faraón, y había soñado un sueño que nadie pudo interpretar, porque los brujos, los astrólogos, todos esos adivinos que tenía Faraón, ninguno pudo interpretar lo que había soñado. Óigalo bien, ¿eh? Ninguno pudo interpretar el sueño que tuvo Faraón.
Porque cuando Dios habla, cuando el Espíritu Santo de Dios habla, el diablo no entiende lo que Dios habla. No comprende. Los demonios no entienden. Jamás van a interpretar algo que viene de parte de Dios. Y estaba el hombre de Dios, lleno del Espíritu de Dios. Interpretó el sueño. Y como estaba lleno de la gloria de Dios, como Dios tenía un propósito con José, después que interpretó su sueño y Faraón recibió la revelación y todas las cosas, José fue honrado por Dios. Fue puesto como el segundo hombre más fuerte de todo el imperio de Egipto, cuando en el tiempo de ese Faraón, oígalo bien, dice que fue el gobernador de todo el imperio de Egipto. Fue el segundo hombre más grande en Egipto. Mire qué tremendo. Lo llenó de riquezas. Lo llenó de todas las cosas que pudiera usted imaginarse. Le dio una familia. Todo lo que le había arrancado, todo lo que había quitado, de repente volvió sobre su vida. Porque estaba lleno del poder de Dios, porque era un vaso de honra. Óigalo bien. Por eso hay gente que no entiende. Hay gente que va primero por lo terrenal. Va primero, yo quiero un trabajo, quiero esto, quiero aquello. Es muy bien, pero realmente el alma cuando queda en las tinieblas, el ser humano anda atormentado. Lo dice la Biblia. Cuando el alma está en tiniebla, cuando tu ser interior está en tiniebla, cuando no ve la luz de la palabra de Dios, entonces el ser humano anda con miedo, con temor, porque amontona terrenalmente y tiene miedo a que le roben, a que lo asalten, a que se le metan en la casa, a que se le metan en el negocio, que se le metan allá, que se le metan acá. Entonces anda atormentado, porque el alma no está fundada sobre realmente lo que Dios quiere. El alma tiene que estar pisando sobre la roca que es Jesucristo, óigalo bien. Tu fe, tu fortaleza, tu esperanza, tiene que estar fundada sobre la palabra de Dios. Lo dice la Biblia, léalo, para que usted pueda fortalecerse, para que usted pueda entender que todo es lícito, dice la Biblia, todo lo que hay en este mundo, pero no todo conviene. Llenarse de riqueza y de repente andar escondiéndose y corriendo de acá para allá porque los ladrones abundan en este mundo, porque para eso vino el diablo, para robar, matar y destruir. Y roban por cualquier cosa. No alcanzan a robar y matan gente. Mire qué tremendo. No sé, usted debe estar empapado de las noticias que hay en este mundo, de esta sociedad. Robos, delincuencia, muerte, drogas. Todo eso es producto de la obra de nuestro enemigo el diablo, porque buscan lo terrenal, buscan lo material. El diablo no busca el poder de Dios. El diablo no busca la palabra de Dios. No busca la bendición del Espíritu Santo de Dios, porque sabe que Dios lo ha rechazado. Jesucristo lo ha vencido, lo ha rechazado. Óigalo bien. No va a buscar a un hombre lleno del poder de Dios o a una mujer llena del poder de Dios, porque sabe que está rechazado. Busca lo terrenal. Busca al hombre que está vacío, a la mujer que está vacía por dentro, por el alma. Está vacío, que no tiene cobertura del poder de Dios, que no tiene a nadie que lo defienda. Mire qué tremendo. Por eso sufre la sociedad. Por eso sufre, porque están expuestos a todo lo que el diablo está haciendo en este mundo. Por eso es importante que si usted está caminando el camino del Evangelio, si está sirviéndole a Dios, amontone para su alma, amontone para el reino de los cielos, para su morada allá arriba. Olvídese de lo demás. Que todo lo que le haga falta Dios se lo va a dar. Porque hay gente que quiere cargar con cosas que no puede llevar. Gente que quiere llenarse de cosas que no pueden llevar, que no pueden sobrellevar. Y de repente quedan ahí. Y de repente se hacen daño a sí mismas. Eso es la palabra de Dios. Óigalo bien, para que usted pueda entender. Por eso José fue el gobernador de todo el imperio de Egipto, porque estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Estaba lleno del poder de Dios. Estaba lleno de la gloria de Dios. Un hombre que no tenía nada. Un hombre que estaba privado de su libertad, que estaba en la cárcel, que estaba en el calabozo, que no sabía si lo iban a ejecutar, porque ya habían ejecutado al panadero. Mire qué tremendo. Y su futuro, él ni sabía lo que iba a hacer. Pero él tenía la fe en Dios. Tenía la fe y la seguridad que él sabía que Dios no lo iba a desamparar.
que Dios no lo iba a dejar solo. Mire qué tremendo, léalo. Libro de Génesis, léalo, para que usted aprenda de que las cosas que a veces ocurren en este mundo es permitida por Dios, porque Dios tiene planes, porque Dios tiene propósitos, porque Dios tiene distintos propósitos con tu vida, con tu familia, con tus hijos, y de alguna forma Dios tiene que cumplir esos propósitos. En aquel entonces José fue arrancado de su familia, así, como si fuera una herida tremenda, con un corte tremendo, sin despedirse de sus padres, sin despedirse, fue vendido por sus hermanos, pero era necesario, dice la Biblia, óigalo bien, porque José amaba mucho a su padre, amaba mucho su tierra, amaba mucho sus cosas, sus hermanos, que le iba a ser imposible por su propia voluntad emprender un camino hacia Egipto para cumplir el plan de Dios. Entonces Dios lo tuvo que sacar, así de repente. Y en ese camino que fue vendido como esclavo, en su trayecto, José no entendía lo que le estaba pasando. Después de que Dios le había hablado y le había revelado cosas tremendas, que él sabía que Dios lo iba a usar, pero no sabía cómo lo iba a usar. No entendía cómo iba a ser Dios para que él pudiera cumplir ese plan de Dios. Y de repente José se encontró en una situación totalmente diferente a lo que Dios le había hablado, a lo que Dios le había revelado, óigalo bien. Una realidad totalmente diferente, como muchos hombres y mujeres hoy en día. Dios te habló, te reveló, te mostró que te va a usar. Te llamó para que prediques el Evangelio, para que seas un gran predicador, pero de repente tu realidad es totalmente diferente a la que Dios te habló, a la que Dios te ha revelado. Pero no quiere decir que Dios haya fracasado o que tú hayas fracasado. Es el plan de Dios para llevarte al lugar que realmente Dios quiere. Óigalo bien. No es que Dios quiere que tú sufras, que andes sufriendo necesidades, padecimientos, hambre, necesidad, pero hay planes de Dios que el hombre no puede cumplir voluntariamente, óigalo bien, porque los sentimientos del hombre y de la mujer son piedra de tropiezo para la voluntad de Dios. Los sentimientos de José, de amar a su padre, a Jacob, era el tropiezo para cumplir la voluntad de Dios. Jamás iba a apartar José de su padre, de salir de su casa, menos voluntariamente. Óigalo bien. Y entonces Dios lo tuvo que sacar de alguna forma, tuvo que exponerlo a esa situación, hasta que aprendió. José entendió después que fue gobernador de todo el imperio de Egipto, entendió lo que Dios quería. Sirvió a sus hermanos como si fuera él. Mire qué tremendo. Por eso los hermanos de José se inclinaban a ellos, tal cual como Dios le había revelado. Lea la Biblia, medite en la palabra de Dios, para que Dios lo pueda guiar a tu bendición. Óigala bien, a tu bendición, no a la de los demás. Que Dios te revele tu bendición, tu camino, tus planes, tu propósito, todo lo que Dios va a hacer con tu vida. Olvídese de estar orando por saber la vida de los demás. Póngase a orar por su vida, póngase a orar por su familia, por sus hijos, para saber lo que Dios va a hacer con tu propia vida. Mientras tenga vida en este mundo, óigalo bien, porque mientras haya vida, hay esperanza. Mientras el hombre pueda caminar en este mundo y respire, y su corazón late todavía en su pecho, hay oportunidad de poder servir a Dios y de poder arrepentirse de los pecados y convertirse al Evangelio. Óigalo bien, porque después de muerto ya no hay más oportunidad. Vamos a compartir una alabanza para la gloria del Señor.